¿Necesitas dar a conocer tu marca? ¿Quieres dar a conocer tu producto? ¿Necesitas impulsar tu negocio? ¿Quieres fortalecer la imagen de tu emprendimiento de forma efectiva? Comunícate a nuestro departamento de ventas al 6980-8809. 6980-8809. Somos Grupo YAP. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, te invitamos a ver Despierta Panamá. Una cita ineludible con entrevistas de interés nacional e internacional. Lo que otros no se atreven a preguntar. Despierta Panamá. La oportunidad de opinar y escuchar a los que no tienen voz. Despierta Panamá. Por PLOS, tu canal de opinión. PLOS, tu canal de opinión. Atención, este programa es pagado de manera independiente al canal. Por lo tanto, el contenido y mensajes expresados aquí son responsabilidad exclusiva de los patrocinadores. La televisora no se hace responsable de su contenido. Gracias por su comprensión. A continuación, presentamos un programa especial relativo a la manipulación del poder a través de los medios de comunicación. Yo creo que la publicación más que todo respondió a una especie de mensaje. Una especie de chantaje. Como quien dice, tienes que ser más dócil. Tienes que someterte. Panamá, julio de 1996. José Antonio Sosa Rodríguez era Procurador General de la Nación, el hombre fuerte del Ministerio Público en el país centroamericano. Hoy, retirado de la función pública, ha decidido concedernos una entrevista para hablar largo y tendido de la demanda por difamación que le interpuso a Gustavo Gorriti Elenbogen, cuando Gorriti ocupaba el puesto de director asociado del diario panameño La Prensa, uno de los medios más influyentes durante los años 90. La gran sorpresa para mí fue un día que yo abro el periódico La Prensa y 2 planas de las primeras páginas, 2 planas completas, eran dedicadas a mí con un gran titular que decía Sosa versus Sosa. Ocupó las portadas como el protagonista de un supuesto escándalo de corrupción que, de acuerdo a su palabra, resultó no ser así. Su testimonio, así como el de algunos periodistas panameños, cobran vital importancia, pues revelan la influencia que Gustavo Gorriti intentó tener en el Ministerio Público panameño, tal como viene sucediendo hoy, 28 años después, en el Ministerio Público de Perú. Como dicen, árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Digo, ese señor no va a cambiar. Tras la revelación del testimonio de Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, sobre la forma como Gustavo Gorriti habría direccionado investigaciones medulares en el Ministerio Público, con la ayuda de sus fiscales favoritos para cercar al expresidente Alan García o coordinar con José Domingo Pérez el caso Cócteles que involucra a Keiko Fujimori. No cabe duda que se debe investigar si estamos frente a un operador político del sector justicia con intereses muy particulares y que tuvo sus inicios hace casi 3 décadas en Panamá. Fernando Kant es un periodista panameño de amplia trayectoria que en 1996 se sumó a la lucha que lideró el catedrático y también periodista Garrit Genetó. Kant y Genetó recuerdan así el paso de Gorriti como jefe en el diario La Prensa. Muy temerario, un periodismo irresponsable. Yo no sé si es periodista de profesión, pero lo cierto es que pisó muchos callos y jugó con dignidades aquí. Él era una especie de manipulador de las noticias políticas, porque el medio en estos momentos estaba atacando a Pérez Valladares, sin piedad.
por el tema del bendito cheque, que en realidad fue una mentira, ¿no? Y fue un chantaje para seguir golpeando al sistema jurídico en este país. Yenetó es hoy profesor titular de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Autor de varios libros, en los años 90, fue secretario general del Sindicato de Periodistas Panameños, la asociación más antigua fundada en 1948. Como dirigente, Yenetó tomó conocimiento del abuso que Gorriti cometía contra dos colegas suyos al cambiar sus notas periodísticas sin sus consentimientos, contra todo código de ética y con fines políticos. Este señor le daba el volteo de la noticia a las 3 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo. Y el día siguiente los colegas amanecían con su noticia volteada. Y eso lógicamente logró que esos colegas fueran demandados por calumnia e injuria. O sea, como decimos buen periodismo, también usaba la pistola del periodista para disparar él. Igualmente se puede decir que es una manipulación en el texto de un periodista que debe ser sagrado. Con el despido de los dos periodistas por oponerse a las prácticas de Gorriti, Yenetó cuenta que los gremios periodísticos panameños salieron a las calles a protestar. Lo que hicimos un grupo de periodistas fue dedicarnos a hacer carteles, pancartitas que poníamos en todos los postes para que la gente viera, y dio su efecto. Porque el asunto es que no había mayor recurso. Lo logramos entre varios periodistas, que nos atrevimos a pelear lo que se estaba haciendo con los colegas, de cambiarle los textos de lo que ellos escribían, no se diera. El respeto a eso, al ejercicio periodístico de los colegas. A la iniciativa también se sumó Carlos Camarena, otro periodista panameño que escribió una columna de opinión titulada "Los apóstoles no siempre son blancos", una dura crítica a la gestión de Gustavo Gorriti como hombre de prensa. Dos colegas, compañeros que yo conocía prácticamente de la universidad y que pisamos calle juntos, terminaron saliendo por culpa del señor Gorriti. Bueno, diferencias, no estaban de acuerdo con la línea o la forma como él editaba o enfocaba la información. ¿Y es verdad que él cambiaba los textos de los periodistas? Eso comentaban, sí, que el tipo le entregaban un material y cuando salían al día siguiente salía otra publicación y con la firma del periodista. Los periodistas queríamos expulsarlo por su ejercicio malo y perverso de lo que era el acontecer nacional. Él salió huyendo porque había pisado callos políticos, porque le venían con una serie de demandas que lo iban a poner en la picota, lógicamente, y de ahí a la cárcel. Una de las demandas por difamación a las que se refiere Fernando es la que interpuso el ex procurador general de la Nación, José Antonio Sosa Rodríguez. En 1996, Gorriti sacó una portada en el diario La Prensa, cuya información supuestamente ponía al descubierto al procurador de la época y cuyo contenido sirvió para catapultarlo en el espectro internacional como un periodista que luchaba contra la corrupción. Pero, ¿fue realmente así? Sosa Rodríguez es dueño de esa otra parte de la historia que también merece ser escuchada. El señor Gorriti, como director del área de información del diario La Prensa, produjo una primera plana un día lunes, donde presentaba supuestamente un cheque personal mío que él sugería había sido pago de origen de narcotráfico que se me había entregado a mí para una campaña electoral en la que yo había participado antes de ser procurador. Yo me enteré de que ese supuesto cheque existía, y vuelvo y remarco, supuestamente existía, 2 días antes. El director del diario me invitó, para sorpresa mía, al bautizo de un hijo en su casa.
Yo me quedé sorprendido, pero yo no tengo una relación con él porque me invité a un bautizo de un hijo, pero bueno, fui, pasó un rato, pasó bastante rato, cuando de repente el señor Gurriti se me acerca y me dice, no sé las palabras que usó, pero me da a entender, me dice que tiene un cheque mío que sugiere que yo había sido financiado en una campaña electoral de tiempo anterior por fondos de origen ilícito. Yo le digo, eso es imposible, eso no existe, eso nunca existió, ¿de dónde ha sacado todo eso? Dice, bueno, tenemos el cheque. Cuenta que, sorprendido, el ex procurador le dijo a Gurriti que podía ir a su casa para revisar la lista de los aportantes a su campaña para diputado. Pero Gurriti envió a otros colegas que trabajaban bajo su dirección. Era escrito a mano mía, incluso de un registro que no tenía tampoco mucha gente, porque en esa época había sido una campaña durante el tiempo todavía del temor al régimen militar y eran pocos los que me daban donación, muy pocos. Muy poquito, así que era una lista ni muy larga, 15 personas, una cosa así, 15, 20 no más, no creo que más. Y se las mostré, hasta fotografías le tomaron. Lo vi que estaban tomando las fotografías como escondidos. Y le dije, no, ¿usted quiere fotografiarlo? Aquí tiene, no hay ningún problema. Entonces le digo, bueno, se me ocurre que la única manera de que ustedes queden satisfechos y yo les pueda demostrar sin ninguna duda de que esto es así, que estos son mis donaciones y que eso no sé qué es lo que puede ser, es que vayan conmigo al banco. El supuesto cheque bancario que Gurriti publicó era de la institución financiera panameña Pribanco por un monto de $5,000. Sosa Rodríguez lo tiene en su archivo personal, como también la carta que le mandó el banco y que formó parte del expediente Gurriti en Panamá. Llegamos al banco y efectivamente buscaron y ese cheque no existía. No era un cheque. Tiempo después ya, con más tranquilidad, constatamos, y esto ya en el proceso después, cuando yo reclamo la difamación. ¿Por qué reclamé la difamación? Porque no hubo ninguna excusa, ninguna, ¿cómo le digo yo?, disculpa. Lo que se supone era un cheque, era una fotocopia. Tú puedes agarrar distintas cosas, unirlas y sacarles una copia y que simulen ser una pieza completa auténtica. El señalamiento fundamental con el que ellos me habían cuestionado en esa recepción donde me habían invitado, yo lo he sentido siempre que fue una encerrona, le decimos nosotros, como a este lo agarramos aquí, lo arrinconamos y no sé qué esperarían. El ex procurador dice que fue muy consciente del daño que esto le hacía a su imagen pública por ser el funcionario encargado de liderar el Ministerio Público de Panamá, cargo que ocupó por una década. El modus operandi de él, el manejo de la destrucción de imágenes y la utilización del poder de la opinión pública para lograr propósitos, controlar gente, forzar decisiones. Ese manejo, yo creo que él se convirtió en un especialista formado en esa escuela. De acuerdo al ex procurador, Gurriti emprendió una temeraria acción contra él y el sistema de justicia panameño que empezó, según su relato, cuando asumió el cargo y le concedió a Gurriti una cita en su despacho. Él cuenta que Gurriti le pidió que abriera una investigación fiscal contra el entorno del expresidente panameño, Ernesto Pérez Valladares. Él quería que yo abriera una investigación contra el yerno, el esposo de la hija del presidente, porque supuestamente tenía él evidencias de que estaba relacionado con narcotraficantes. Y yo le dije, bueno, si tú me muestras evidencias de un delito o un posible delito, créeme que yo voy a abrir
inmediatamente la investigación. Pero tienes que presentármela. Yo no puedo abrir causas penales contra cualquier ciudadano simplemente porque alguien diga que está cometiendo algo indebido. ¿Y se las presentó? Jamás. Y varias veces le insistí y varias veces prácticamente acudía a que yo tenía que responder a su palabra, o sea, que él era una persona seria o lo que fuere, o era un periodista experimentado, lo que fuere, pero que yo tenía que actuar. El proceso por difamación no siguió su curso, pues a pesar que Gorriti contaba con 2 impedimentos de salida de Panamá por esta razón, logró abandonar el país con ayuda de una resolución que le fue favorable. El apoyo internacional que recibió Gorriti yo lo puedo analizar de la siguiente manera. Reporteros Sin Fronteras, que es muy conocido, y medios importantes como la BBC de Londres y las agencias noticiosas, que en esos momentos todavía estaban en su momento. Ya prácticamente las agencias no funcionan por el tema de la tecnología. Pero agencias como ACAN F de España, France Press de Francia, Reuters de Inglaterra, la BBC de Londres, vinieron a Panamá a apoyar a Gorriti. Y como él es un gran manipulador y un gran operador, él tenía contacto internacional. Yo diría que aquí prevaleció fue la justicia. Y se le puso un alto a un individuo peligroso. Es una crápula, un badulaque que está acostumbrado a hacer ese tipo de periodismo en contra de a lo que no le conviene a él. Él opera así. Para los periodistas panameños y el ex procurador general José Antonio Sosa, queda claro que Gorriti llegó a su país para desestabilizar el sistema de justicia y a través de ello tomar control con la anuencia del medio de comunicación panameño. Yo no sé si él estuvo o no estuvo en la CIA, Gorriti, pero yo siempre he pensado que esa fue su génesis de formación. Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Digo, ese señor no va a cambiar. Con fecha 15 de julio de 1999, un grupo de 10 periodistas panameños firmaron esta carta, dirigida a Winston Robles, entonces director del diario La Prensa. Los periodistas del diario panameño denunciaron efectivamente presiones y manipulación de parte de Gorriti cuando cambiaba la redacción de sus notas. Los casos específicos que se han dado precisamente en varias ocasiones cuando José Otero redacta alguna información relacionada al procurador José Sosa. En ocasiones, Otero se lamenta y queja de que el señor Gorriti le manipula a su antojo estas noticias, siempre con la abierta intención, y así se concluye al leer la información editada, de ridiculizar e inculpar, como si los periodistas fuésemos jueces, al ciudadano Sosa. Lo que nosotros como reporteros no podemos seguir aguantando más, ya que cuando le sucede esto a Otero, se nos está irrespetando a todos como profesionales de la pluma. Sabemos que no es preciso recordarle a nadie en este periódico que Gorriti es parte interesada en cuanto al procurador atañe, debido a que mantiene una pública polémica con Sosa, e incluso varios casos pendientes ante los tribunales de justicia de nuestro país. Pero también queremos aclarar que no estamos asumiendo una defensa de Sosa. En esa carta, los periodistas sostuvieron que están en contra de toda práctica de manipulación, que no significa, advirtieron los firmantes, lo mismo que una edición. Tras su salida de Panamá y ya establecido en Lima, Gorriti ocupó un lugar preponderante en la campaña de Alejandro Toledo, hoy encarcelado de forma preventiva y para quien la Fiscalía pide 22 años de condena por presuntamente haber recibido $30 millones como soborno de parte de Odebrecht. Sus primeras impresiones sobre este primer éxito de Alejandro Toledo después de 2 años. Empezamos el fin de la marcha a los 4 suyos. El fin de la conquista de la democracia peruana se está dando ahora. Todo aquello que el pueblo luchó y conquistó en las calles, ahora ha terminado de ser refrendado a través del voto. De aquel joven Gustavo Gorriti a la fecha, muchas cosas han sido reveladas. Lo dicho por el testigo Jaime Villanueva,
ex asesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, describe una auténtica trama de intereses y favores que empezó con los nexos entre Gorriti y el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a cambio de que Sánchez le diera a Gorriti todos los audios del denominado caso Lava Juez. Entonces yo llevé a Gustavo con Pablo. Ahí Gustavo le habló de Lavallato, de la necesidad de poner un equipo especial o poner a un fiscal a trabajar a dedicación exclusiva en ello. Y Pablo nombró al doctor Hamilton Castro para que se hiciera cargo de eso. Creo que hubo 1 o 2 reuniones que Hamilton se reunió con Gustavo, y cuando se percató que Gustavo quería dirigir la investigación, Hamilton le dio cuenta de ello a Pablo Sánchez y le dijo que ya no se iba a reunir más con él, que iba a seguir por su cuenta. En la página 22 del testimonio de Villanueva, él también da detalles de lo que habría sido la estrategia del fiscal Rafael Vela para no ser sacado de la coordinación del equipo especial, Lavallato. La doctora Zoraida lo quería sacar de la coordinación, y en ese contexto, yo coordiné con Rafael y le dije, filtra lo de Vizcarra. Y ahí entiendo que se hicieron unas coordinaciones en el Congreso que llevaron a la vacancia. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Me acuerdo también que Rafael Vela me comentó que en esa época lo que pasaba era que todos los medios caviares que lo apoyaban, como se trataba de Vizcarra, no lo estaban apoyando, lo habían dejado. Entonces yo le dije, anda, habla con Gustavo Gorriti. Y él me comentó que fue a hablar con él, y literal me dijo, Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. A mí, Alan García, nadie lo compra. Nadie me ha dado un centavo y jamás he pedido un centavo. Para dar contexto, recordemos que cuando llegó Alan García a una citación en la fiscalía, él viene cuando Alan está aquí. Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago que Odebrecht había hecho por las conferencias de Alan García, en el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo. José Domingo, continúa relatando Villanueva, ya había pedido el impedimento de salida. Entonces, toda esa planificación lo que buscaba era que Alan no se vaya. Y me comentó Rafael que la había hecho con Gustavo. Por eso me dijo que he ido a cobrarle lo de Alan. Y entonces allí Gustavo Gorriti sale, me parece que en una entrevista, a apoyar a Vela. Y a partir de que Gustavo apoya a Vela y a todos los medios de ese sector, Rosa María Palacios, Jackie Fox y todo ese grupo, empieza a apoyar a Vela. Este es uno de estos casos históricos donde ha habido un avance inmenso en la investigación, donde por su lado periodismo de investigación, por otro lado fiscales muy competentes han avanzado a gran velocidad, a un ritmo de guerra relámpago, de blitzkrieg. Desde julio acá. Sí, y han llegado a tener logros realmente espectaculares. Preciso que todo ese apoyo era para que Zoraida no lo saque. De hecho, Rafael me comentó que el propio Gustavo llamó a Zoraida para decirle que no saque a Vela. Eso fue en el 2020, más o menos. Mi apoyo al equipo Lavallato ha sido desde un principio, desde que empecé como interina, lo dije, lo manifesté, es total respaldo porque es lucha contra la corrupción. ¿Cómo los he apoyado? En la medida de mis posibilidades, con el apoyo logístico, en la medida de mis posibilidades, ellos, por ejemplo, yo no le impongo a los fiscales con que ellos trabajan. Ellos me piden a sus fiscales y yo le trato de poner esos fiscales, porque entiendo que ellos ven casos muy reservados. Frente a la prensa internacional, el suspendido fiscal Rafael Vela ha reconocido su amistad con Jaime Villanueva, así como su cercanía a Patricia Benavides. Es decir, lo revelado por Villanueva no estaría tan alejado de la realidad cuando narra las conversaciones que solo un amigo tendría con otro amigo.
Yo conozco al señor Villanueva desde el año 2015. ¿Se reunía usted con él? ¿Desayunaba? Habitualmente nos reuníamos porque teníamos una relación laboral y de amistad desde el año 2015. ¿Usted ha conversado con ustedes, los integrantes del equipo Lavallato, sobre estas declaraciones de Jaime Villanueva? Mire, nosotros conversamos respecto a la situación en el cual él se encuentra, que está siendo afectado por esta suspensión que es injusta y arbitraria, y que se conoce a partir de lo que viene develando de Jaime Villanueva, fue la transacción entre Fuerza Popular y la exfiscal Patricia Benavides para lograr la suspensión a través de la Autoridad Nacional de Control Interno que jefatura Fernández Gerí. También hemos conocido a través de la declaración de Jaime Villanueva que tiene vínculos con el partido aprista, en especial con quien se conoce como el africano, es decir, con la persona de Hernán Garrido Leca. El fiscal José Domingo Pérez actúa con un sesgo muy conveniente, pues solo valida una parte de la declaración de Jaime Villanueva, pero olvida esa otra parte en la que aparecen mencionados él, Rafael Vela, Pablo Sánchez y su relación con Gustavo Gorriti en el direccionamiento de investigaciones que deberían ser imparciales. Cuando José Domingo Pérez dice que solamente hay que dirigir la atención a 1, 2, 3 puntos de un universo en el cual existen muchos más de los que él está viendo, entonces esto lo único que te indica es que él no quiere conocer la verdad. Él solamente quiere llegar a establecer determinados hechos de manera inconexa del resto de la verdad. Cuando tú tienes una parte de la verdad, no es la verdad en su total dimensión, es una porción de la verdad. Pero esa porción, peor aún en el caso de Domingo Pérez, que la filtra a su jefe Gorriti para que se maquille, manipule y utilice como arma de persecución, eso no constituye el trabajo fiscal. A tal punto que hace una cerrada defensa de Gorriti, algo que, viniendo de un fiscal en funciones, resulta por lo menos curioso. Y no se olvide también contra el periodista Gustavo Gorriti, porque también acá se ha implicado a la prensa, a la actuación de la prensa independiente, a la actuación de la prensa que investiga la corrupción, que investiga el poder, que investiga el narcotráfico, que investiga la criminalidad organizada. Esa es la investigación que se está iniciando a partir de que el fiscal Reinaldo Avia decide preguntar aspectos que no eran relacionados a la investigación contra la fiscal Patricia Benavides. No es normal que un fiscal, ni un juez, y en general ningún funcionario público realice una declaración apologética en favor de determinada persona, sobre todo de un periodista, porque cuando se toma al periodista como una suerte de personificación de lo que implica la libertad de expresión, el abanderado de la lucha anticorrupción, el non plus ultra de la investigación, se está cargando hacia esa persona todo un conjunto de valores que en realidad están distribuidos en una serie de personas, sino que además deja entrever los profundos lazos y nexos de unión que existe entre el fiscal José Domingo Pérez y el operador político que se disfraza de periodista para realizar su trabajo político, Gustavo Gorriti. Yo como mido a un fiscal, ¿cuántos casos has llevado a juicio y has ganado? Entonces, si hacemos una retrospectiva del equipo de Lavallato, tendríamos que llegar a la conclusión que no son exitosos, ni siquiera son medianamente exitosos, ni siquiera podemos decir que son poco exitosos, son un absoluto fracaso, no tienen un solo caso condenado. Cuando en toda la región, todos los países en donde han habido procesos vinculados al tema Lavallato, ya todos tienen condenas firmes, quieren convertirse en estrellas. Están haciendo no justicia, sino ideología, y eso es peligroso. Como se ha conocido, Villanueva mencionó que le propuso al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez,
que incorpore a José Domingo Pérez al equipo especial Lavallato, pero sin que Pérez pierda un bono que recibía como fiscal anticorrupción. También señaló que Pérez mantenía una relación cercana con el periodista Gustavo Gorriti. Y a partir de ese episodio es que se acentúa más la estrecha relación entre José Domingo y Gustavo Gorriti. Me parece que es por esas fechas que llevo a José Domingo donde Gorriti, cuando vamos a su casa, como ya dije, porque necesitaba el respaldo de los medios. Ahí también por esas fechas coordinamos con José Domingo que él había salido a denunciar que habían querido entrar a su casa, que habían forzado la cerradura. Eso lo coordinamos porque yo llamé a la prensa para que cubra eso y él pidió protección policial. La idea que había dado Gorriti era que José Domingo se victimizara lo más posible. Yo no sé si es un intento de ingreso a mi domicilio o simplemente es un acto que puede lidiar con algún tipo de perturbación a la tranquilidad familiar. El 1 de julio comenzará el juicio oral contra Keiko Fujimori y los demás investigados por el caso Cócteles. José Domingo Pérez es el fiscal que deberá sustentar la acusación. Entre tanto, debido a las explosivas declaraciones de Villanueva, la fiscalía que hoy dirige Juan Carlos Villena no tuvo más remedio que abrir investigación preliminar contra 8 funcionarios, entre ellos Rafael Vela, Pablo Sánchez y Patricia Benavides. Luego de un análisis riguroso de las mismas, se ha decidido, en principio, abrir diligencias preliminares contra los funcionarios, unos de ellos altos funcionarios aforados y otros no. Pero se les incluyen debido a que por unidad de investigación y por haber participado en los hechos que se atribuyen a los aforados, están completos en la investigación. Un hecho que se atribuye a la congresista Luque está referido a que ella habría influenciado, ¿no? Hacia el fiscal Vela para que tome una determinada decisión en una investigación. Y en ese hecho está involucrado el señor Vela, está involucrado Girao, está involucrado propio Villanueva, ¿no? Y todos ellos están investigados en ese hecho. El hecho al que se refiere el interino fiscal de la Nación es al que ocurrió en el año 2021 en el departamento de la congresista Ruth Luque. De acuerdo con el testimonio de Jaime Villanueva, el fiscal Rafael Vela se comprometió a no incluir al expresidente Pedro Castillo en la investigación por lavado de activos al partido Perú Libre, a cambio de que Cerrón y su partido lo apoyen con la aprobación de una ley para que Vela pueda ascender a fiscal supremo antes del tiempo establecido. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos. La reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio y julio 2021. Según Villanueva, Vela quería ser supremo, y Luque me pidió los 5 ministerios y el premierato para Verónica Mendoza. La oferta era archivar el caso Dinámicos del Centro y lavado de activos. No cedía ningún chantaje, y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones, las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones. Todos los hechos que tengan relevancia penal, que se hayan indicado en las declaraciones de Villanueva, que no han concluido, porque el día de hoy he recibido otro reporte de las declaraciones de Villanueva que continúan. Más declaraciones. Más declaraciones. Y hay más personajes. Todos los hechos van a ser investigados. ¿Hay más personajes? Por supuesto. Confiar en el señor Juan Carlos Villena Campana sería tan igual como confiar la seguridad de tu despensa al gato, ¿no? Exactamente igual, de la misma manera. Yo lo he escuchado al señor Villena dar una declaración en televisión donde, refiriéndose a las declaraciones de Villanueva, dice, pero son solamente declaraciones especulativas. Yo digo, perdóneme, el fiscal de la Nación puede calificar de esa manera declaraciones que tienen un contenido penal y que merecen investigación, pero que él la suprime a priorísticamente, y de esa manera pretender convencernos de que él va a ser autónomo, independiente y va a ejercer su trabajo como le manda la Constitución y la ley? Definitivamente que no. El fiscal de la Nación tiene una oportunidad histórica de hacer un punto de quiebre. Y porque hay algo que es importante, ¿no? Y lo decía un gran magistrado español.
que decía que para ser magistrado el requisito más importante que se debe tener es ser valiente, porque ni jueces ni fiscales están sometidos a un concurso de popularidad. No tienen que sentir que tienen que resolver para la tribuna, porque eso ya significa una carga ideológica. En el momento que cambian, ¿no?, y se convierte en una suerte de que yo quiero ser el fiscal héroe o el juez héroe, ¿no?, ya perdieron la perspectiva. El fiscal de la Nación, Villena, anunció que como Gustavo Gorriti y José Domingo Pérez no son aforados, entonces tendrán que ser investigados por una fiscalía ordinaria. Pero fíjate la tremenda mentira que acaba de decir el fiscal de la Nación. Porque dentro de la lista de los investigados se encuentran únicamente 2 aforados, Pablo Sánchez y Patricia Benavides. Pero las personas de Rafael Vela, Miguel Girao y Pablo Talavera Helguera no son personas aforadas. Si él puede incluir a no aforados dentro de una investigación a aforados, entonces no puede decir que no puede incluir a Gorriti y a Pérez porque no son aforados. Como fue conocido en un chat de Jaime Villanueva, él aseguró que Gustavo Gorriti tenía amenazado a Villena y que, textualmente, no lo dejaría ser fiscal de la Nación. Si esto es cierto, entonces poco o nada se podrá esperar del rol del Ministerio Público en medio de la peor crisis de su historia. A estas alturas... Plus, tu canal de opinión. Vive la pasión de las corridas de toros en TV Plus, tu canal de opinión. Cada fin de semana, siente la adrenalina y el fervor de una de las tradiciones más antiguas y emocionantes del mundo. Desde la valentía del torero hasta la majestuosidad del toro, experimenta cada momento intenso. Sábados desde las 9 de la noche y los domingos desde las 2 de la tarde. Solo en TV Plus, la emoción de la fiesta brava, como nunca la has visto antes en Panamá. Plus, tu canal de opinión. ¿Necesitas dar a conocer tu marca? ¿Quieres dar a conocer tu producto? ¿Necesitas impulsar tu negocio? ¿Quieres fortalecer la imagen de tu emprendimiento de forma efectiva? Comunícate a nuestro departamento de ventas al 6980-8809. 6980-8809. Somos Grupo YAP. Plus, tu canal de opinión. De la historia vale preguntarse, ¿cuándo comenzó el descrédito de la Fiscalía? El relato que cuenta Villanueva se remonta a sus épocas como secretario general y gerente de la Escuela del Ministerio Público. Villanueva trabajó con el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Quizá por esta razón, conoce muy bien las entrañas de una de las instituciones más poderosas del país. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal Lenz. Después, en el 2017, José Domingo siempre venía a verme un poco para estar al tanto de las investigaciones y vino a verme un día antes del allanamiento a Fuerza Popular, porque yo le decía que lo había propuesto y habiendo pasado muchos meses, no pasaba nada y al día siguiente hubo el allanamiento. Villanueva ha contado que luego del allanamiento, Pablo Sánchez visitó al director del diario La República, Chicho Mume, y a los directores del Comercio y Canal N para decirles que él no tenía nada que ver con el operativo encabezado por Domingo Pérez, quien ante su requerimiento se habría negado a brindar una conferencia de prensa deslindando al entonces fiscal de la Nación. Las historias que cuenta Villanueva definitivamente tienen un correlato con la realidad. La labor del investigador, desde la perspectiva fiscal, es corroborar esa narración de hechos. Si esto es cierto, ¿por qué Pablo Sánchez se paseó por los medios de comunicación para marcar distancia del accionar de Pérez? ¿Y por qué Gustavo Gorriti lo visitaba tanto
cuando él estaba al frente del Ministerio Público? Quizá la respuesta esté en este video del año 2018. Aquel día el fiscal Rodrigo Rurush, adjunto en el despacho de la doctora Nora Córdoba, llegó hasta las oficinas de IDL, la ONG de Gustavo Gurriti. Un día antes, IDL había publicado 2 audios que daban a conocer presuntas negociaciones entre jueces y miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Rurush llegó para realizar una diligencia de exhibición de documentos y de forma paralela se llevaron a cabo otras actuaciones fiscales. Mi persona con mi adjunto Luis Medina Rodrigo nos constituimos en el Consejo Nacional de la Magistratura. La doctora Marisol Flores se fue al Callao y a Telesub y vi por conveniente enviarlo al doctor Rodrigo Rurush a IDL a efectos de que traiga los audios, videos de los días 7 y 8 de julio que habían salido en la prensa televisiva. La diligencia ordenada por Nora Córdoba se realizaba con total normalidad hasta que Gustavo Gurriti llegó calificando el hecho como un atropello. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Es un estado policial o qué cosa? ¿Ah? ¿Qué? A solicitud y vecino. Ustedes identificaron Rurush, ¿no es cierto? Rodrigo Rurush. Por favor, me parece que no pueda tapar. Poder ya después vamos a decir lo que usted quiera conveniente. Secundado por las cámaras de televisión que él mismo había convocado. La diligencia de exhibición de documentos es voluntaria, es decir, el fiscal toca la puerta de la entidad o domicilio, con autorización del propietario o del poseedor ingresa, solicita la exhibición voluntaria de documentación y el poseedor de esa documentación voluntariamente la entrega. Así que estas son prácticas comunes, son prácticas corrientes, son prácticas o facultades que tiene el fiscal que están garantizadas dentro del Código Procesal Penal. Lo que pasa también es que de pronto los periodistas piensan que son altos funcionarios del Estado o que tienen prerrogativas incluso mayores que la de un alto funcionario del Estado. Porque un alto funcionario del Estado, como es el Congreso, hemos visto que fiscales van y piden exhibición de documentos al día siguiente sin orden judicial. Pero de pronto los periodistas, cuando van a hacerles también la misma diligencia, se creen superpoderosos y a mí no me tocan y no me pueden venir con este tipo de diligencias. Acá hay que aprender que la ley se aplica igual para todos. Sin embargo, Nora Córdoba cuenta que se comunicó por teléfono con Gurriti a través del celular de un policía que se encontraba en dicha diligencia. Yo le pido el teléfono a este señor y le digo que por favor me comunique pues con el señor Gurriti para explicarle lo que había sucedido, ¿no? Y yo le explico, le digo, mire señor Gurriti, me identifico, nosotros queremos que usted coadyuve con la investigación, que nos ayude, nosotros estamos del lado de la verdad. Quisiera que por favor nos envíen los audios, no, porque ustedes son la fuente de esta investigación para nosotros, ustedes son los que han dado la noticia. Pero él estaba totalmente desequilibrado. No, que a mí me está afectando, que esto ya, ¿cómo se llama? La Fiscalía de la Nación se va a encargar, ¿no? Y que la situación, pues, había afectado mucho a su institución de IDL, y que la prensa está alterada. Bueno, es decir, el señor no entendió lo que yo le quise decir. En el camino hacia aquí, yo hablé con el fiscal de la Nación, que quedó muy sorprendido por lo que había pasado y que entiendo tomó medidas inmediatas. Eso ya configura una falta gravísima. Y yo me pregunto, ¿y la Junta Nacional de Justicia se durmió? Al estilo Shakira, sorda, ciega y muda, porque eso era para abrirle una investigación inmediata al fiscal de la Nación cuando se hizo público a través de un medio de comunicación esta interferencia grosera que tuvo el fiscal de la Nación frente a un fiscal provincial adjunto que estaba realizando una diligencia fiscal que está amparada en el Código Procesal Penal, nos guste o no nos guste. El propio Pablo Sánchez
reconoció haberse comunicado con el fiscal Rush a pedido de Gorriti, porque según él se estaba llevando a cabo una diligencia irregular, nada más alejado de la realidad. Lo único que Nora Córdoba solicitó a través de su adjunto eran los audios que ya habían sido publicados. ¿Por qué entonces Gustavo Gorriti se negó a dárselos, acusándola de corrupta? Porque ahora ya nos hemos enterado, ¿no?, por las versiones de otros fiscales supremos que han sido suspendidos del doctor, por ejemplo, del mismo Chávarri, en la cual informa que el doctor Sánchez Velarde le habría estado entregando los audios a IDL para que también ellos lo revisen. Por eso es que este hombre, este señor Gorriti, tenía el poder que tenía. Él se convirtió en el hombre más poderoso, porque tenía toda la información de los audios inimaginables. Y él la ha estado sacando de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a sus amistades, a sus enemistades. El poder que tiene Gustavo Gorriti mediante Pablo Sánchez ya es evidente, ¿no? Por la forma como se difundieron los audios. Por ejemplo, yo podría citarles en mi caso que el día 20 de julio del año 2018, que yo juramento, a estas ONGs dirigidas por Gustavo Gorriti y por el Grupo del Comercio, no les convenía que yo asumiera. Ahora tengo el libreto ya un poco más claro, ¿no? El libreto de ellos, en el sentido de que por qué difundieron unos audios un día antes que yo asumiera la juramentación. Unos audios que no implican nada irregular, nada de que podría llamar la atención. Solamente era hacer saber que yo era amigo de César Inostroza, que ya venía siendo cuestionado por su actuación con responsabilidad o no sé, desconozco, con el caso de los cuellos blancos. Aquí lo que se hizo fue generar una suerte de escándalo mediático sobre texto de algo que sensibilizó a los medios de comunicación de aquel entonces, que era: se está vulnerando la libertad de prensa, se está afectando el secreto de la fuente de información de un medio de comunicación, que sin duda existe y sin duda es válido, pero aquí eso no se está afectando. Mi hipótesis es que Gustavo Gorriti lo que temía era que la Fiscalía pudiera estar desarrollando en realidad una diligencia de allanamiento y que pudiera encontrar todo el paquete de audios y videos que, conforme lo ha dicho textualmente el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, habría sido proporcionado por el fiscal de aquel entonces, que era Pablo Sánchez. El destape de la mayor red de corrupción en América Latina a través de la investigación y lavajato, que fue un sistema de sobornos para ganar contratos públicos y financiar de forma ilícita varias campañas electorales. La empresa más famosa de esta red, Odebrecht, repartió coimas desde Brasil a Ecuador, Uruguay, Colombia, Argentina, México, Panamá, Venezuela y Perú. Con las consecuencias que ya conocemos, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht informaron que no declararán en el juicio por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, tras la validación de la prueba de los servidores que contenían información de los sobornos, establecido así por un tribunal de Brasil. Los fiscales peruanos, favoritos de Gorriti, quedaron en medio de una polémica sin retorno. ¿Qué es lo que han logrado hasta el momento en beneficio del Perú? Tú no puedes transar con el ladrón que te ha robado la cosa. Tú no puedes llegar a un acuerdo con una persona que te ha robado tu automóvil, llegar a un acuerdo con él. Eso no se puede hacer. Y eso me pareció a mí nefasto. Y primero, y segundo, secreto. Eso no se puede tampoco aceptar. Porque hasta ahora no lo sabemos qué acuerdo se ha llegado. Y no solamente eso, sino que ese acuerdo significó el perdón total y devolución de dinero. O sea, es un acuerdo muy generoso. Yo diría que entreguista, ya no generoso, entreguista. Y eso es culpa de los fiscales, de los procuradores
del gobierno de turno y de mucha prensa que lo apoyó este acuerdo para conocer los codinomes. No hubo multas. El Perú no colocó ninguna multa a Odebrecht. Se fueron sin pagar las multas y se fueron llevándose más dinero del que se comprometieron a pagar como indemnización, que van a pagar 600 millones en 15 años. Bueno, se llevaron 3.000 al día siguiente. Eso es inaceptable, porque por lo menos lo que haría cualquier persona con sentido común es, si te voy a devolver 3.000 y me den 600, hagamos una compensación. Ni eso se quiso hacer. Ni eso se quiso hacer. Y se le permitió a Odebrecht y a todos los funcionarios llevarse sus automóviles, sus propiedades venderlas, sus CTS, sus AFPs y sus cachorros. Todo se lo llevaron. El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde fue uno de los primeros en criticar el acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht, señalando que los fiscales del equipo especial, Rafael Vela y José Domingo Pérez, eran pro empresa. A 5 años de que Susana Villarán haya admitido que recibió millonarias coimas de parte de Odebrecht y OAS, la exalcaldesa aún no ha sido sentenciada. Es más, su juicio recién comenzaría en el año 2025. Este es el caso más sólido que tiene el Ministerio Público. Sin embargo, tanto tiempo después, la inacción de la Fiscalía nos lleva a pensar qué favor político se estaría pagando para no procesarla. Susana Villarán fue fundadora de IDL, la ONG de Gustavo Gorriti, y ya sabemos que don Gustavo ha tenido un trato más que preferente en la Fiscalía de la Nación. O sea, cada sol o cada peaje que se paga en la Ruta de Lima, un porcentaje va a Odebrecht. Permitimos que sigan robando, permitimos que sigan lucrando con lo robado. Eso es inaceptable en cualquier país del mundo. No hay duda que la remoción de Patricia Benavides como fiscal de la Nación ha sido un certero golpe con verdaderas intenciones que se han ido conociendo con el paso del tiempo. Es que no estamos ante lo que se llama elemento de convicción o prueba suficiente. ¿Y esto por qué es clave? Porque la sanción, la suspensión que dictó la Junta Nacional de Justicia en un proceso abreviado a la doctora Patricia Benavides solo es admisible si es que existe sospecha suficiente. Y en este caso no hay. La detención de su ex asesor principal permitió conocer los presuntos hechos de tráfico de influencias que habría ejercido Benavides a través de Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado, como algunos congresistas, para lograr mantener en el puesto a la ex fiscal de la Nación a cambio del archivo de las investigaciones de los parlamentarios. Pero no voy a retroceder. Tengo un compromiso firme con la labor que realizo. Como fiscal de la Nación, no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables. El equipo especial de fiscales contra el poder EFICOP, a cargo de la fiscal Marita Barreto, acusó a Benavides de ser la cabecilla de una organización criminal. Empezamos con mucho entusiasmo y mucha fe de que las cosas tenían que caminar derecho. ¿Cuándo se quiebra? Cuando sentí actos de hostilización. ¿Cuáles? Varios, pero algo que sí me causó y fui con ella, porque siempre le he dicho las cosas claras. Por ejemplo, 2 semanas o 3 semanas que no teníamos tóner para imprimir las declaraciones. Sí, o sea, algo que de repente tiene mucho que ver, pero están ahí los documentos que yo tramité insistiendo, porque un fiscal no puede trabajar sin un elemento primordial, básico. Lo curioso es que para acusarla, EFICOP presentó como prueba unas fotocopias de supuestos chats cuya veracidad ha sido puesta en duda, y a pesar de ello, lograron que la Junta Nacional de Justicia la suspenda. Los WhatsApp no existen. Existen fotos, capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp editadas, recortadas. Eso es clave.
¿Y por qué es importante precisar esto? Porque normalmente cuando a la fiscalía llega alguien diciendo tengo esta conversación de WhatsApp, lo lógico y el procedimiento y el protocolo lo dice así, es que ese alguien que ofrece esa conversación entregue su celular para hacer una diligencia de extracción, copia espejo, código hash y pueda perennizar la conversación íntegra de la fuente original y sin edición. Ahí la Junta está evidenciando su comportamiento ideológico. En el sistema jurídico hay un apotegma que repetimos desde que estamos en el primer ciclo. A igual razón, igual derecho. Si mi razón para suspender a Patricia Benavides fue la versión de Villanueva, a todos los demás involucrados tendría que suspenderlos igual. Pero esto no ocurre. La vara con la que se mide a unos no es la misma con la que se mide a otros. Por ejemplo, Jaime Villanueva también ha contado que la periodista que trabaja con Gustavo Gorriti, Romina Mela, tenía un escritorio al lado del fiscal José Domingo Pérez. Grande fue nuestra sorpresa al venir y ver instalada en un escritorio que estaba reservado para las asistentes en función fiscal a la periodista Romina Mela de IDL, que estaba revisando carpetas fiscales y escribiendo en una computadora. Contó. Relato grave que la periodista no ha sido capaz de desmentir. La imputación de Villanueva es que tú tenías un escritorio asignado al lado de José Domingo Pérez y que tú revisabas carpetas fiscales, que él te ha visto. Mira, ¿qué le contestas a eso? Yo no voy a comentar, no voy a comentar sobre fuentes. Los periodistas y un periodista de investigación que se respeta y hace su trabajo con diligencia y con responsabilidad, tiene que hablar con muchas personas, tiene que consultar con muchas fuentes para poder hacer su trabajo. Yo no voy a comentar sobre eso porque no corresponde, no es serio que un periodista de investigación lo haga. Lo que la periodista Mela no dice es que una cosa es tener fuentes y no revelarlas, y otra muy distinta, coludirse como unos fiscales para romper la reserva de la investigación, sobre pretexto de que tu jefe tenga acceso y pueda teledirigir las investigaciones a su antojo, como lo ha narrado Villanueva. Un hecho grave que merece ser investigado. Yo lo contacté a Rafael Vela con Gustavo Gorriti. De hecho, fuimos en 2 o 3 oportunidades a IDL, que está en San Isidro, en la avenida Pardo y Aliada. Una vez fuimos a la casa de Gorriti, que está en el distrito de Miraflores. Gustavo era básicamente el que diseñaba la estrategia de investigación. Era el que decía a quiénes se tenía que investigar, qué tenían que preguntar, dónde conseguir la información. Estamos hablando de fines de 2017 o inicios del 2018. Que lo que dice Villanueva finalmente es corroborado y que estamos hablando de la existencia de una estructura criminal que lo buscaba era copar el Ministerio Público, colocar a determinados personajes, pasar por alto los procedimientos formales, es obvio que estamos ante una organización criminal. Y el solo hecho de confabularse para ello ya por sí mismo es un delito autónomo. Pero eso le agregas, ¿no es cierto?, usurpación de funciones, omisión de funciones, le agregas encubrimiento, porque los fiscales ahí han cometido encubrimiento, perseguir a unos y no perseguir a otros. El periodista puede ser claramente uno de los líderes de una organización criminal, según lo que dice Villanueva. Carlos Rivera Paz es actualmente coordinador y abogado del área legal de IDL, mano derecha de Gustavo Gorriti por más de 30 años y autodenominado defensor de derechos humanos. La pregunta es, ¿qué derechos humanos? En el año 2021 se conoció que Rivera era abogado de un presunto violador, acusado por su propia hijastra de solo 10 años de haber abusado de ella. El diligente abogado Rivera interpuso un recurso de tutela de derechos para invalidar el testimonio de la niña. ¿Cómo es que el escudero de Gorriti pasó de ser un supuesto defensor de los más vulnerables a abogado de acusados de violación, siempre con un doble discurso para la Cámara? Lo que hay que reconocer es de que en el caso de Perú hay una sociedad
que en buena cuenta está enferma. Los delitos sexuales en el Perú significan están en el segundo lugar solamente detrás de los delitos patrimoniales. Hay un grave problema. Durante 3 meses, entre el 2 de noviembre del año 2023 y el 1 de febrero del 2024, el abogado Rodrigo Sebastián Rivera Larco, hijo de Carlos Rivera, trabajó en el Ministerio Público, exactamente en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, como asistente en función fiscal, gracias a la convocatoria CAS 132-2023. ¿Acaso una simple coincidencia? Justo ahora que se ha develado todo el entramado que tiene a varios en la mira. Aunque Gustavo Gorriti haya tratado de negarlo, es evidente que mantuvo conversaciones con Ivonne Monroe Cabrera, alias Camarada Vicky, quien, de acuerdo a un atestado de la DIRCOTE, era el principal enlace de la dirigencia central histórica de la organización terrorista Sendero Luminoso. Muchas ONG de izquierda con esta situación de la defensa de los derechos humanos a veces equivocan las cosas, ¿no? O inclusive propugnan esta situación de conflicto armado interno, de guerra interna, ¿no? Y eso favorece a Sendero Luminoso. Conforme al atestado de la DIRCOTE, Ivonne Monroe mantuvo comunicación telefónica en el 2017 con Gustavo Gorriti para avisarle que tenía unos encargos especiales en el contexto de una supuesta producción por los 100 años de la Revolución Rusa. Camarada Vicky aprovechó esa llamada para mostrar su preocupación por el operativo Perseo. Porque en Perseo se captura toda la cúpula del Moadef, que eran 44. Inclusive se hace él fue la última vez que logré ver a Abimael Guzmán en la base naval, y se le entrevista, ¿no? Y se le dice qué es lo que estaba buscando. En una entrevista que tuvimos ahí, a revisarle su celda, buscando indicios, y encontramos. En Perseo se encuentra indicios, se encuentra especialmente dentro de los textos, libros que tenía, se encuentra escritos a manuscrito, que, digamos, seguían con esta situación de continuar la lucha armada, ¿no? Según ese atestado de la DIRCOTE, mantuvo conversación con el señor Gustavo Gorriti. Es amigo mío desde la infancia. ¿Desde la infancia, su amigo? Claro, hay una amistad, él es como fue alguna vez, Jorge Flores Torres, el ministro de Alan García, general, amigo de mi casa. ¿Qué tan cercanos son? ¿Bastante cercanos hasta ahora? Amigos nada más, cercanos no, porque nunca he ido yo a su casa, nunca he ido a mi casa. Pero se han mantenido conversaciones telefónicas. Sí, he llamado a veces para... ¿Y de qué hablaba con el señor Gorriti? Pero eso es privado, hija. ¿Qué voy a hablar? ¿También él es de Sendero? ¿El señor Gorriti? No, usted, señora, porque... ¿Pero qué tiene que ver que yo hable con Gustavo Gorriti? Como ya sabemos, Gorriti tuvo un papel estelar en el gobierno de Alejandro Toledo, y fue precisamente en ese gobierno que la senderista Monroe, que había sido sentenciada a 20 años por acciones terroristas, fue indultada. Pero una cosa es el Movadef. Claro. Okay. A ver. El Movadef es un brazo de Sendero Luminoso. Es un movimiento. No, o sea, como la... Es lo mismo. No, el otro es un partido, hija. ¿Y usted de cuál está afiliado? Ninguno. Ninguno. No tengo filiación. ¿A ninguno? O sea, si me dicen, Ivonne, tú has matado, Ivonne, tú eres el correa de transmisión, que tú eres... ¿Por qué he llevado comida? La senderista indultada fue vista en el 2018, gozando de su libertad en el demolido mausoleo para terroristas que se había construido en Comas. Camarada Vicky había asistido al funeral de otro terrorista. No es la primera vez que el director de IDL es cercano a terroristas que, si bien fueron indultados, no así hallados inocentes. Gerardo Saravia López de Castilla fue condenado a 12 años de cárcel, beneficiado con un indulto humanitario. Hoy es editor general de la revista IDL. Saravia fue hallado culpable, entre otras cosas, por colaborar con el paro armado de Sendero Luminoso. En su mejor momento,
entre comillas, fueron 11.000 los terroristas que estaban en los penales. Ahora no hay más de 200, no hay más de 300. ¿Dónde está el resto? Yo creo que tiene que haber una conciencia social de poner candados y ver dónde están esas personas, qué están haciendo, a qué se dedican. Porque ellos fueron los que siempre han, digamos, no tenido ningún reparo con la vida de las personas. ¿Por qué será que a Gustavo Gorriti no le incomoda tener una amistad o trabajar con terroristas indultados? Al igual como con todo lo revelado por Jaime Villanueva sobre la forma como Gorriti habría manejado el Ministerio Público a través de 3 fiscales, tampoco se ha investigado hasta el día de hoy los vínculos con personajes como Camarada Vicky. Es un circuito cerrado, mafioso, de gente que vive de la cooperación internacional, que vive de las asesorías gubernamentales, que tiene como recurso final el sistema interamericano de derechos humanos que ellos controlan, tanto a nivel de la Comisión, que acaba de acoger una denuncia de Polay, como acogió una de Artemio el año 2015, que recién la han echado a caminar hace poco, y por supuesto de la Corte, que ha tenido fallos inéditos como aquel por el cual se le da una indemnización a Osman Morote de $200.000 por el caso del penal Castro Castro, que era un penal que estaba manejado por Sendero Luminoso. Francisco Díaz-Canseco, exdiputado peruano y actual presidente del Consejo por la Paz. En el 2004 denunció ante el Congreso de la República los millonarios recursos que recibieron 12 ONGs, entre las que figuraba el Instituto de Defensa Legal, cuyo director es Gustavo Gorriti. ONGs que coincidentemente hicieron campaña contra la ley de transparencia que buscaba fiscalizar los fondos que la cooperación internacional destinaba a sus proyectos. Y ve simplemente las cifras que tenían registradas, eran cifras oficiales, yo no las había inventado y realmente me quedé muy sorprendido de las decenas de millones de dólares que les entraba a esta gente. Y planteé la necesidad de que como están exonerados del impuesto a la renta, el Estado interviniera porque, evidentemente, si hay una exoneración tributaria que no rige para los empresarios, por ejemplo, hay un dinero del Estado ahí que tiene que controlarse en el uso, porque la exoneración se debe a que teóricamente este dinero sirve para fines de carácter social. ¿Por qué cree que esas ONGs, como IDL, se niegan a la fiscalización? Porque evidentemente, como bien se sabe, el 70% de los fondos que han venido recibiendo esas ONGs se han ido a los bolsillos de quienes las integran. Cuando yo sea al revés, 30% para sus gastos, para su sueldito, para comprarse los departamentos de San Isidro y Miraflores, etc. Y 70% para los objetivos de la ONG, y fue al revés. La ley de la que habla Díaz-Canseco fue finalmente dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional de la época. Gracias a ello, hay ONGs como IDL e IDL Reporteros que gozan de una casi inexistente fiscalización. Una situación muy cómoda para el más de $1,5 million que IDL recibe al año. Hemos entrado a la APSI, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y hemos descubierto que anualmente, ¿no?, ellos reciben más o menos $1.6 millones al año. En el periodo del 2008 al 2022, IDL ha recibido $24.5 millones. Es un montón de plata. Y eso es lo que ellos declaran, porque no digamos que APSI pues es ahí muy rigurosa tampoco en la fiscalización. IDL es un órgano de fachada que sirve para lavar los activos que provienen de la cooperación internacional, que contribuye con dineros que se generan maculadamente en el extranjero y que sirven para financiar aquí en el Perú, como en otros países, persecuciones políticas, desestabilizaciones sociales y, en términos generales, armar ciertas realidades de apariencias verdaderas, pero que finalmente terminan siendo falsas y que sirven a intereses inconfesables.
En efecto, según reportes declarados ante APSI, la agencia encargada de organizar la cooperación internacional en el Perú, IDL recibe entre 1.5 y 2 millones de dólares anuales, haciendo un total de 24.543.172.3 dólares. En los últimos 15 años, no es novedad el vínculo entre Gustavo Gorriti y George Soros, el polémico magnate acusado de promover violentas manifestaciones y fabricar crisis migratorias en favor de sus agendas. Él es el principal financista de la ONG de Gorriti a través de Open Society Institute. Traer dinero extranjero de fondos oscuros y de una persona experta en desestabilizar el país, por supuesto que es terrorismo. Y ellos tienen que enfrentar un proceso judicial. Tener una ONG no significa que nadie te va a fiscalizar. Hay que preguntarnos muchísimo más. Y esto no queda aquí. Es un buen negocio. Es decir, defender los derechos humanos cobrando $30.000 mensuales, pues es un negocio redondo. Y si a partir de eso puedo poner en jaque a mis enemigos políticos, a quienes los voy a acusar de ser violadores de derechos humanos, genocidas y gestores de crímenes de lesa humanidad, y voy a sacar partida política de ello, pues bienvenida sea la nueva historia de las ONGs. En junio de 2023, Jaime Mosqueira, director de operaciones y capacitación de APSI, respondió al programa Contracorriente de Willax y aceptó públicamente el procedimiento nada riguroso de fiscalización que hacen a los aportes que reciben IDL y otras ONGs. Acá en APSI no se fiscalizan a las instituciones. Lo que se fiscaliza es de que los recursos que se han recibido se destinen justamente al propósito que tiene el donante. Hay organizaciones no gubernamentales como IDL que se autodefinen como defensores de los derechos humanos. ¿Pero de qué derechos humanos? ¿De todos los derechos humanos o de algunos derechos humanos? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Y lamentablemente el sistema peruano a través de APSI solamente fiscaliza los recursos que ellos declaran. Los que no declaran no están sujetos a fiscalización, ¿no? Además, están exonerados de algunos impuestos y eso afecta al bolsillo de todos los peruanos, porque no somos transparentes declarando todos los recursos que te caen en millones de dólares en varios años y nos dices qué estás haciendo con ese dinero. El director de IDL tiene mucho que explicar, pues nada debería quedar bajo un halo de sospecha, sobre todo si se le acusa de ser el más grande operador político de los últimos tiempos. Hemos presentado un programa especial relativo a la manipulación del poder a través de los medios de comunicación. PLOS, tu canal de opinión.